En la modernidad, hombres y mujeres, debido a las condiciones del trabajo asalariado, estaban alienados, pues todas sus energías, toda su creatividad y toda su vida las ponían fuera de ellos al servicio de otra persona a cambio de una miseria. Bueno, esta es la piedra angular del pensamiento de Karl Marx. Soy Juan Antonio Campos, esto es Filosofía en Bachillerato y empezamos. Y es que siempre que desarrollemos el pensamiento de un filósofo tenemos que empezar por el principio, es decir, ¿qué es el ser humano? Marx nos va a definir como homo faber. ¿Esto qué significa? Que somos personas o hombres que trabajan. Y es que Marx no nos va a dar una definición abstracta de lo que sea el ser humano, como por ejemplo cuerpo y alma, sin entender muy bien qué es el alma. Todo el pensamiento de Marx va a ser un pensamiento materialista, es decir, va a tener muy claro cuáles van a ser las definiciones o los conceptos claves de su pensamiento, como es el caso del trabajo. Bueno, pues y es que es a partir del trabajo desde donde nos vamos a definir nosotros mismos como personas, vamos a definir el entorno que nos rodea y las relaciones que mantenemos con los demás, al igual que la que mantenemos con el mundo. Y es que no olvidemos que su pensamiento está muy influenciado por el pensamiento del otro gran pensador de la época, que es Hegel, del cual ya hablamos en un vídeo anterior. Y Hegel lo que quiere hacer es que a partir del enfrentamiento entre nuestra conciencia y el mundo, crear una conciencia global en la que todo se asuma. Por lo tanto, va a hablar de las relaciones que mantendremos con otras personas, con el entorno y con nosotros mismos. Siempre a partir de una relación de tesis, antítesis y síntesis, que va a ser el sistema que va a utilizar Marx. Bueno, para no liarnos mucho, Marx. El trabajo es lo que nos define. Ahora, el problema es que en esas condiciones sociales, laborales y económicas en las que vivió Marx en el siglo XIX, ¿podíamos pensar que somos libres? La respuesta es no. Y es que estamos alienados, es decir, estamos dando el producto de nuestro trabajo a otra persona. Aquello que no tiene que hacer humano nos está prohibiendo el conseguirlo, por lo tanto tenemos que cambiar esa relación. ¿Y cómo la vamos a cambiar? Enfocando de otro modo distinto el concepto de trabajo. Siguiendo el sistema de pensamiento hegeliano, ¿cómo vamos a desarrollar la filosofía de Marx? Bueno, es muy sencillo. Tesis: el ser humano se constituye a través del trabajo. Antítesis: el trabajo nos está alienando. Síntesis: el pensamiento socialista. Y es que tenemos que entender que la alienación se está produciendo desde varios puntos de vista. Y es que desde el punto de vista antropológico, bueno, el ser humano no se está identificando con él mismo. Podemos decir que tenemos una visión distorsionada de lo que nosotros somos. Desde un punto de vista de la naturaleza, la estamos sobreexplotando. Por lo tanto, la misma naturaleza no se está reconociendo en sí misma. Sí, le estamos dando ahora mismo una conciencia, ¿vale? Pero tenemos que entender que no se está siguiendo un proceso natural con ella. Desde el punto de vista de las relaciones humanas, bueno, se ha conseguido que ahora mismo nos tratemos como enemigos, cuando realmente lo que deberíamos de hacer es unir nuestras fuerzas y tratarnos como hermanos. De ahí que Marx vaya a hablar del concepto de fraternidad o de proletario como una unión de varias personas. Bueno, pero no solo los trabajadores se encuentran alienados, los dueños de los medios de producción, las fábricas, las empresas, la tierra, etcétera, etcétera, también se encuentran alienados porque ellos no están desarrollando su naturaleza como deberían de hacerlo. Y es que están en su casa tan tranquilos, ganando dinero del esfuerzo de esas personas que están más dobladas que un anacardo, para que nos entendamos bien. Por lo tanto, estas personas tampoco están trabajando la tierra, por lo tanto no se están desarrollando naturalmente. Así que el capitalismo, para Marx, se lo está cargando todo. Se está cargando nuestra conciencia individual, nuestras relaciones grupales y al mismo tiempo la misma madre tierra. Por lo tanto, todo está muy mal. Hay que ponerle una solución. Para Marx, la solución pasa por entender realmente cómo funciona la sociedad, qué es lo que subyace a esta. Por lo tanto, va a analizar el concepto de ideología, el cual psicológicamente es un concepto que podríamos definir como neutro, puesto que lo que no es
aquel que nos enseña a situarnos dentro de la sociedad, a entender cómo funciona esta, a esos patrones conductuales que vamos adquiriendo desde que somos pequeños, para entender cómo funciona el mundo a una esfera global o a una dimensión global, y luego también en dimensiones concretas, como por ejemplo la económica, la social, la científica, la tecnológica, la política, la cultural, la social y hasta la religiosa. Nos ayuda a situarnos en el mundo. Es lo que va a explicar cómo nos relacionamos con los demás. Lo he dicho, es nuestra brújula. Podemos explicarlo así o podemos entenderlo así. El problema es que Marx va a ver que este concepto no es realmente neutro, puesto que es el que va marcando la forma de pensar en cada sociedad. Pero este viene determinado por un concepto que vuelve a ser el de trabajo, o mejor dicho, el de dominio de una clase sobre otra, y es que el poder es fundamental. En cada momento histórico nos vamos a encontrar siempre dos clases, la dominante y la dominada, y puesto que lo que nos define es el trabajo, va a ser este el que marque la división. Quien tenga, podemos decir, los elementos que posibilitan el trabajo, todavía no estamos definiendo los conceptos marxistas, pero para que nos entendamos bien, aquellos que van a tener el poder van a ser los que van a marcar la ideología, son los que van a decidir cómo va a ser la sociedad en la que se viva. Por eso Marx va a hacer una crítica a todos los estamentos sociales, puesto que entiende que son, o mejor dicho, que están al servicio de las clases dominantes. Así, por ejemplo, cuando Marx dice una de sus máximas más importantes, o podríamos decir una de sus máximas más importantes, la religión es el opio del pueblo, lo que está haciendo es criticando a las castas sacerdotales, podemos decirlo, el clero en definitiva, pero también va a criticar a profesores, artistas, al ejército, a todos ellos los va a criticar, puesto que Marx entiende que son elementos sociales que están luchando porque se perpetúe el status quo creado por los dominantes. Es muy sencillo de entender. Vamos a volver a la religión. Cuando se nos dice desde un púlpito, este mundo es un valle de lágrimas, lo que se nos está diciendo en el fondo es que aquí hemos venido a sufrir y que no tenemos que rebelarnos porque eso es lo que hay. Y de hecho, si no nos rebelamos y soportamos todas las penalidades de la vida que nos llegan, entonces ganaremos el cielo eterno. ¿Y qué es unos poquitos años de sufrimiento comparado con toda la eternidad a la derecha de Dios? Los artistas, cuando vamos a un museo, vemos paisajes preciosos, animales, bodegones, todo muy bonito, pero lo que no vemos son niños trabajando, lo que no vemos es ríos de aguas fecales recorriendo las calles, lo que no vemos es el analfabetismo, todo eso no lo vemos. Se nos está mostrando un mundo bonito para que no nos rebelemos, para que el pueblo siga siendo pueblo, o el proletariado, mejor dicho, siga siendo proletariado. Desde los profesores, son unos mercenarios, podríamos decir, a los ojos de Marx, puesto que no te están enseñando lo que es la situación en la que estás viviendo, no te están enseñando las contradicciones del sistema capitalista, no te están enseñando a que te rebeles o a cuáles son tus derechos, lo que te están enseñando son cosas que te distraen de la realidad, podríamos decirlo. Importantes, sí, pero siguen manteniendo ese status quo, esa situación de privilegio de aquellos que detentan el poder. Y por último, el ejército, por supuesto, va a estar a cargo, o bueno, mejor dicho, va a estar al servicio de estas personas. Por lo tanto, si hubiera alguna revuelta, ellos la pararían al momento. Por lo tanto, es curioso entender cómo la forma que tenemos de conocer el mundo, que es a través de las ideologías, no es una forma objetiva y neutra, sino que va a ser muy interesada y va a estar al servicio precisamente de la clase dominante, aquella que no produce, aquella que tiene una relación malsana con el trabajo, puesto que por un lado ni están trabajando y por otro están haciendo que otros trabajen para ellos. Bueno, pues a partir de aquí vamos a seguir desarrollando el pensamiento marxista. Hemos comenzado hablando de lo que es el ser humano, definido por el trabajo, y ahora hemos hablado de cómo el ser humano entiende la sociedad, que es a través de las ideologías, y cómo la ideología crea lo que se denomina una superestructura, que podríamos decir que es una cúpula que va a envolver a la infraestructura o a la estructura económica, puesto que esta va a ser la que va a marcar el rumbo de la sociedad. La pregunta es,
¿Cuándo acabarán las ideologías? Pues únicamente van a terminar cuando las personas sean conscientes de la situación que viven, es decir, conozcan los entresijos históricos y sociales que son los que están perpetuando esta superestructura o esta situación de dominio de aquellas clases que detentan el poder. Así que una vez que seamos capaces de eliminar la alienación de nuestras vidas, será cuando las ideologías terminen. Y es que hemos hablado de la idea de alienación, pero todavía no la hemos explicado muy bien. Hemos dicho que una persona se puede sentir alienada con respecto al producto de su trabajo, con respecto a la función que lo define como ser humano, con respecto a otros compañeros o incluso en la relación de poder, aquellos que lo detentan realmente también están alienados. Pero bueno, vamos a explicar un poquito qué es esta idea de alienación, y es que la va a desarrollar en obras como en los manuscritos de economía, bueno, los manuscritos económicos, filosóficos, mejor dicho, en su obra La ideología alemana es donde la perfilará, y finalmente ya en obras posteriores e importantes como es El Capital, en esa lo que va a hacer es sustituir el concepto de alienación por otros como el de fetiche de mercancía o de mercado, en el que los devenires del mercado son los que van a marcar la tendencia del capitalismo más allá de los intereses de aquellos que tienen el poder. Bueno, ¿qué es la alienación? ¿O qué es la teoría marxista de la alienación? Podemos decir que es desde el ámbito filosófico un análisis o un estudio psicológico tanto del ser humano como de la sociedad. La palabra alien etimológicamente significa aquella persona que tiene un origen distinto, viene de un origen que no es en el que se encuentra ahora. Así que bueno, el antagónico, bueno, el antagonista, el antónimo, el concepto antónimo será el de aborigen, el que sí vive o sí tiene ese mismo origen desde un principio. Bueno, alienación es una distorsión, podríamos decir, de tu persona, en el que ya no se te valora por quién eres, sino por aquello que puedes producir, por los beneficios que puedes dar. Por lo tanto, no se te trata ya como una persona, sino que se te trata como una mercancía, o mejor dicho, como una herramienta que produce mercancía. Ahí se produce una distorsión en el ser humano, es decir, una vez que tú te miras al espejo no estás viendo una persona, estás viendo una herramienta, y esa situación es la que hay que cambiar. Otro elemento clave para entender el pensamiento de Marx es el de materialismo histórico, el cual lo va a desarrollar en su obra La contribución de la economía política. Bueno, ¿qué concepción tiene Marx de la historia? Ya sabemos que si parte de la idea de que lo que nos define como personas es el trabajo, y el trabajo es el manejo directo o la manipulación directa de la tierra, eso va a significar que todos aquellos elementos que nos conforman van a ser materiales. Y también va a hablar de una concepción histórica en la que va a pretender hacer ciencia. Ya dije que todos los conceptos del pensamiento marxista van a ir referidos a lo material, a la tierra, a este mundo, a esta vida. No va a hablar de elementos metafísicos. Bueno, va a intentar hacer ciencia para poder explicar todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia en las distintas épocas, y sobre todo no para explicar lo que ha ocurrido, sino para poder prever lo que va a ocurrir, lo cual, bueno, ya en el futuro, en la filosofía del siglo XX, será un elemento de crítica por parte de pensadores como puede ser Karl Popper o los continuadores del marxismo, que son los miembros de la Escuela de Frankfurt, principalmente de la primera etapa, aunque tanto la segunda como la tercera han seguido desarrollando las líneas del pensamiento marxista, aunque también es verdad que hay que decir, aunque hoy no sea el vídeo en el que tratemos esta cuestión, que es una reformulación del marxismo apoyándose en la teoría psicoanalítica de Freud para entender el devenir de la sociedad, y sobre todo cuestiones como la Segunda Guerra Mundial y la aparición del fascismo y la violencia de las personas contra sus iguales. Para ello, bueno, pues tenemos las obras de Adorno, de Horkheimer, de Marcuse, de Erich Fromm, de Jürgen Habermas y de Axel Honneth, por ejemplo, por decir uno de los casos más actuales, de los pensadores contemporáneos. Bueno, para Marx, uno de los elementos claves para entender la historia y para que nosotros podamos entender su filosofía es el concepto de producción.
Y es que va a ser un elemento que va a ir pivotando, que va a ir sobrevolando por todo el pensamiento marxista. Así nos vamos a encontrar, por ejemplo, con los modos de producción, que es la forma en la que la sociedad se organiza. Tenemos por un lado la microestructura de la que hemos hablado, que es el sistema económico imperante en ese momento, en el caso de Marx, el capitalismo, y por otro lado la macroestructura, que ya sabemos que es el conjunto de ideologías que según Marx intenta que se perpetúe o prolongar el status quo desde distintos sectores como el religioso, el educativo, el judicial, el legislativo, el punitivo, el artístico. Desde todos estos campos se está intentando perpetuar este status quo y que este sistema económico siga prevaleciendo. Pero bueno, no nos quedamos solo en los modos de producción, también tenemos los medios de producción, que son los elementos que permiten la actividad productiva. ¿Estos cuáles son? Básicos: las herramientas, las fábricas, la tierra, todos estos elementos son los que permiten la producción y son los medios. Y dentro de los medios de producción hay que destacar la fuerza de producción, que son los trabajadores, las personas. Por lo tanto, fijaos, Marx trata a las personas de un modo materialista, primero como homo faber y ahora está hablando de ellos como fuerza de producción. Y es que ya vemos que este es un sistema, el capitalista es un sistema alienante, no se está hablando de ser humano, no se está hablando de humanitas, se nos está tratando como fuerza de producción, al mismo nivel que un animal de carga. Bueno, para Marx tenemos que entender que el trabajo es una cuestión social. Ya hemos dicho a lo largo de este vídeo que vamos a tratar, o que el marxismo no deja de ser una interpretación del ser humano y de la sociedad, de una antropología y una sociología. Por lo tanto, de ahí la idea de que el trabajo sea algo social. Y Marx va a hablar de las relaciones de producción, que es la forma en la que se van a relacionar los individuos entre sí y que ahora estos se van a llamar agentes de producción, puesto que vamos a tener unas personas que son los trabajadores, los que utilizan los medios de producción, que son las fuerzas de producción, y por otro aquellos que controlan los medios de producción, que no trabajan, ricos y pobres, tan sencillo como eso, o dueños de fábrica, o empresarios y sus trabajadores. Bueno, en las relaciones de producción las tenemos de dos tipos, las sociales y las técnicas. En las técnicas nos las encontramos con las simples, que es un caso muy claro donde la fuerza de producción posee los medios de producción. Un artesano, alguien que haga zapatos, sus zapatos, y esta persona los vende, no está trabajando para otra persona. Bueno, pues esto sería una relación de producción técnica de carácter simple. Luego tenemos la cooperativa simple. ¿Cuál es este tipo? Pues aquella en la que la fuerza de producción trabaja en conjunto para conseguir un mismo objetivo, como puede ser el de la caza primitiva. Y por último tenemos las relaciones de producción técnica cooperativa complejas, aquellas en las que ya los medios de producción pertenecen a unas personas, a unos agentes sociales que no los trabajan y otros que sí los van a trabajar. Hay una división del trabajo. Esto puede ser pues, un trabajo en cadena que se puede dar en una fábrica y es propio del sistema capitalista. Y como hemos dicho, las relaciones de producción eran técnicas, que son estas tres que hemos visto, pero por el otro lado son sociales, que las hay ya de dos tipos nada más. Aquella en la que hay una relación explotador-explotado, en el que la fuerza productiva no posee los medios de producción, pero sí los trabaja para los dueños de los medios de producción que nos han convertido en fuerza de producción. El marxismo es súper sencillo. Bueno, y luego tenemos las relaciones de producciones sociales que son cooperativas. Este es el objetivo último del marxismo, ¿vale? Esto es fundamental y es conseguir llegar a un tipo de sociedad en la cual los medios de producción pertenezcan a todo el mundo y no haya clases sociales, ya no haya distinción entre agentes sociales, sino que todos sean los mismos y que todos trabajen en pos de un cooperativismo o un colaboracionismo en el que todos trabajen y ayuden a todos. Ese va a ser el objetivo de Marx. Otro concepto fundamental para entender el pensamiento marxista es el de plusvalía, el cual explica por qué el capitalismo goza de tan buena salud, y es que en el capital nos va a explicar
cómo de los costes o la plusvalía, mejor dicho, es el resultado de restar los costes de producción a los beneficios obtenidos. Así, si por ejemplo yo vendo unos zapatos a 10 euros y el salario del trabajador me cuesta 1 euro y los materiales me cuestan medio euro, y las instalaciones que yo tengo, luz, electricidad, bla, 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 son 2 euros, bueno, ya tengo 3,5 euros en total. Estos serían los costes de producción. Si le resto al precio final de 10 euros, 10 menos 3,5 es 6,5 euros. Pues ese 6,5 euros es la plusvalía, y como ese beneficio se lo queda únicamente el dueño de la empresa, aquel que posee los medios de producción, entonces va a ganar beneficios, se va a ir enriqueciendo, lo cual le va a permitir contratar a más trabajadores para ir consiguiendo más dinero, abrir más fábricas, vender más zapatos. Por eso en el Capital Marx dice una frase que es muy importante para entender su pensamiento, que es que la acumulación de riqueza también produce acumulación de pobreza. Bueno, para ir terminando ya con la idea de materialismo histórico, decir únicamente que es la forma en la que Marx entiende cómo se va moviendo la sociedad a través de estos modos de producción y cómo estos van cambiando, según vayan cambiando la infraestructura y la superestructura. Así nos va a decir que a lo largo de la historia nos hemos encontrado con distintas organizaciones o distintas etapas históricas en las cuales nos hemos encontrado a dos clases sociales, dependiendo de si poseen o no poseen los medios de producción. En un primer momento nos encontramos lo que puede definirse como un socialismo primitivo, aquel en que todavía no había una sociedad, no había una superestructura, por lo tanto no hay una organización compleja. Así que ese es un primer momento histórico, pero es un primer momento entre comillas. Pero sí, ya podemos ir hablando tras este momento, tras este periodo primitivo, de un periodo esclavista, en el cual nos encontramos a dos grupos muy diferenciados, uno que son amos y otros esclavos, uno muy escaso y otro muy numeroso. Posteriormente nos encontramos con el feudalismo, en el cual lo mismo, dos grupos, señores feudales y siervos. Los números en este, es verdad que los señores feudales son muchísimo menos que los siervos, pero aún así los señores feudales son más que los amos y los siervos son menos que los esclavos. Creo que lo vamos entendiendo. Tras el feudalismo nos vamos a encontrar con el capitalismo, en el cual nos encontramos por un lado capitalistas y por otro lado obreros. Aunque capitalistas hay menos que obreros, siempre nos vamos a encontrar a menos obreros que siervos y a menos siervos que esclavos, y que las condiciones de vida de estas personas o de estos agentes sociales de producción que no poseen los medios de producción van a ser mucho mejores que en la época anterior. Por lo tanto, podemos decir que el obrero capitalista vive mejor que el siervo del feudalismo y que este a su vez vive mejor que el esclavo de esta sociedad esclavista. Pensemos, por ejemplo, en Egipto, en estos esclavos que iban construyendo las pirámides. No tenían sueldo, no tenían vacaciones, no tenían nada. Y aunque la situación del obrero, por ejemplo, de Londres del siglo XIX es una situación mala, va a ser mucho mejor que la del esclavo. Por lo tanto, por un lado, vamos a entender que el capitalismo es malo, pero también es necesario. Es un momento que vamos a tener que superar. ¿Cómo se superan estos momentos? Pues volvemos a Hegel, con su tesis, antítesis y síntesis. Por ejemplo, la tesis es el periodo esclavista, hay una situación que no se puede sostener mucho más, por lo tanto se le plantea una antítesis, que puede ser una revuelta. Para solucionar o para poner fin a este problema, llegamos a una síntesis, que es la que nos llevaría, por ejemplo, al feudalismo. ¿Cuál sería la antítesis al capitalismo? Pues la antítesis al capitalismo va a ser la revuelta o la revolución del proletariado, que va a ser aquella que nos va a llevar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es la sociedad socialista. Es decir, no estamos hablando todavía de una sociedad comunista, estamos hablando de una sociedad socialista en la cual ya no van a haber dos clases sociales definidas a través de los medios de producción. Ya solo vamos a encontrarnos con una, que es el proletariado, el cual va a controlar los medios de producción, o antes que él, mejor dicho, el gobierno.
porque el gobierno tiene que velar porque se desarrolle esta fraternidad y esa eliminación de clases sociales. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la dictadura del proletariado. Una vez que este periodo acabe, ya llegaremos a la sociedad comunista, en la que no habrá necesidad de gobierno, en el que las personas, a través de la fraternidad y de la colaboración, compartan los medios de producción y al mismo tiempo estos beneficios que se obtengan. Bueno, ¿qué problemas nos encontramos ante esta idea? Bueno, que Marx va a decir que esta revolución del proletariado va a ser necesaria porque se necesita pisar el acelerador de la historia, porque no sabemos cuánto tiempo podemos estar con el capitalismo. Pensemos que en el feudalismo, en la Edad Media, hemos estado siglos y siglos y siglos. Bueno, pues para que este paso natural a la sociedad socialista se dé más rápido es necesaria esta revolución. Y vemos cómo efectivamente a lo largo de la historia nos hemos encontrado, por ejemplo, en países como Rusia o China, cómo se ha hecho esta revolución. La del 17, por ejemplo, hablando de Rusia. ¿Cuál es el problema de Marx? Que piensa o que proyecta a muy largo plazo sin tener en cuenta factores como, por ejemplo, que te digo yo, cómo puede cambiar el mercado o la sociedad misma, esta forma de entender la vida, el 11 de septiembre, por ejemplo, o un caso muchísimo más reciente, el COVID-19, cómo nos cambia y cómo transforma el mundo, o en un caso hipotético, si llegara ahora, por ejemplo, pues un contacto alienígena. Todas estas cosas, como desastres naturales, etcétera, etcétera, Marx no lo previó. Por lo tanto, esa es una crítica que se le hace al marxismo. Pero el marxismo aún no podemos decir que haya muerto, que haya desaparecido. No, ni muchísimo menos. Lo que sí hay son relecturas y avances y modificaciones y lo que se conoce como neomarxismo. Y el pensamiento que desarrolla, por ejemplo, estos pensadores que ya he hablado antes, que son los de la escuela de Frankfurt. Estos que van criticando, por ejemplo, el concepto de metarrelato, de macrorrelato, un pensamiento que va muy al futuro, un pensamiento utópico, ¿vale? Porque esa es la crítica más grande que se le puede hacer al concepto de materialismo histórico marxista. Por lo tanto, y recapitulando esta idea del materialismo histórico, pensemos dos palabras, materialismo e histórico. Histórico, vamos a estudiar la historia. Marx pretende hacer una ciencia de la historia. Viendo lo que ha ocurrido, puedo saber lo que va a ocurrir. Por lo tanto, tiene una visión determinista de la realidad, lo cual acerca al materialismo, porque todo para Marx se va a explicar a través del trabajo, a través de la transformación, podemos decir, de la tierra a manos del ser humano. Y ha visto que eso ha sido así siempre y cómo en distintas etapas históricas nos hemos encontrado con distintos modos de producción marcados por los medios de producción y que los cuales van a dar dos clases sociales, los que lo poseen y los que los trabajan sin poseerlos. Y como ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Surge una estructura, una superestructura, una infraestructura, hay unos beneficios, una plusvalía, en fin, relaciones, por ejemplo, en el caso de la esclavista, amo y esclavo, en la feudalista, señor y siervo, en la capitalista, capitalistas y proletariado. Bueno, espero que haya quedado clara esta idea y cómo ha ido evolucionando el marxismo a lo largo del siglo XX. Por supuesto, estamos en el siglo XXI ya muy de lleno y el marxismo sigue siendo un pensamiento que se sigue desarrollando a lo largo de la historia, a lo largo pues, de los distintos países. Por lo tanto, es un elemento muy vivo aún en la política, aunque sí es cierto que su momento álgido por ahora o hasta el momento ha sido la década de 60 y 70. Bueno, con lo dicho creo que ya podemos entender mucho mejor esa frase con la que empezamos el vídeo anterior. Esa cita del libro de las tesis sobre Feuerbach, en la que Marx nos decía que hasta el momento los filósofos se habían preocupado de interpretar el mundo y de lo que se trata ahora es de transformarlo. Bueno, espero que haya quedado todo muy claro. Si tenéis alguna duda, por favor, poned en contacto conmigo en las distintas redes sociales y a estudiar. Un saludo.